Y va pa- la. Que así no puedo grabar, Úrsula. ¿Querés hacer vos la presentación? ¿Querés presentar vos Mercurio retrógrado? Ya me lo imaginaba. Llega el último Mercurio retrógrado del año y antes de que entres en pánico, te quiero contar las claves de cómo navegarlo y dejarte 3 secretos de por qué te tenés que enamorar de este tránsito. Del 9 al 29 de noviembre, Mercurio va a entrar en retrogradación. Va a pasar de los primeros grados de Sagitario a los últimos grados de Escorpio. Es la última retrogradación de Mercurio de este año y lejos de tenerle miedo y lejos de entrar en el pánico generalizado en el que solemos entrar cuando Mercurio está retrógrado, es un tránsito que viene a ayudarnos con varias cosas. En primer lugar, es el último Mercurio retrógrado que vamos a tener en Escorpio con Urano en el signo de Tauro. Como saben, ya hace varios años Urano entró a Tauro y si bien este año cambió de signo, pasó y le dio una probadita a Géminis, se devolvió a Tauro y ahí se va a quedar hasta inicios de febrero del 2026. ¿Por qué esto es importante? Simple y sencillamente porque no vamos a evitar esta oposición hasta dentro de muchísimos años. Vamos a tener activa la zona de Escorpio con Tauro por última vez siendo activado por este tránsito de Urano. Les recuerdo de que el tránsito de Urano por Tauro tiene que ver con resignificar cómo nos vinculamos con el placer, con las finanzas, con la estructura, desde qué lugar nos movemos y desde qué lugar conectamos con aquello que queremos y que nos da placer, o por lo menos que nos da placer la idea, y los primeros indicios de lo que consideramos la estructura. Pero no la estructura desde un lugar saturnino y más relacionado con lo que tendría que ver con Capricornio o con Virgo, sino con la estructura que nos ayuda a ponernos cómodos. Entonces, que Mercurio retrograde en Escorpio y que además active el axis Escorpio-Tauro con Urano retrógrado también en Tauro, es como una probadita de, bueno, ok, vos querés esto, vos querés disfrutar de la vida de esta manera, pero ¿cuál es el mindset que no te está permitiendo conectar con esa idea? Y es la última vez que vamos a tener esta oportunidad. Es una revisión que tenemos que hacer de también las metas que están relacionadas con el principio del año. Probablemente al inicio del año conectamos con una cantidad de cosas que queríamos hacer y este repaso que hace Mercurio retrogradando en Escorpio nos va a conectar con 2 cosas. No olvidemos de que al comenzar en Sagitario tiene que ver con el propósito. Vamos a conectar con los propósitos que de alguna forma establecimos a principios de año y nos vamos a empezar a dar cuenta qué tan alineado estaba con nuestro propósito trascendental, más allá de los objetivos materiales y de las acciones que tengo que emprender para conseguir aquello que deseo, si ese propósito verdaderamente es mío o simplemente estoy siguiendo la fórmula de alguien más. Y cuando pase a Escorpio, va a ser conectar con la profundidad de mis emociones, tal vez con mis inseguridades y también con esta cuestión del control. Recordemos que Urano en Tauro vino a invitarnos absolutamente a todos y particularmente a cada uno de nosotros en aquella casa en donde tengamos Tauro en nuestra carta astral, con la idea de qué es lo que verdaderamente controlamos, desde qué lugar nos vinculamos con el control y cómo el control nos acerca o nos aleja a disfrutar más o menos de la vida. Todo esto además se da con Saturno retrógrado también en Piscis. Saturno empezó a retrogradar en el mes de julio, entró a Aries, se fue a Piscis y va a estar ahí también hasta finales en conjunto con Mercurio de noviembre, hasta el 28 de noviembre para ser más específicos. Si bien tenemos una parte de post-retrogradación, tanto de Mercurio como de Saturno, ¿qué es lo que necesitamos dejar ir a nivel ilusiones? Hay ilusiones que no se condicen con la realidad y Saturno en Piscis es bajar a la realidad, volver a la realidad. Desde julio hasta finales de noviembre, Saturno en Piscis nos viene a recordar que nuestros sueños requieren de constancia, requieren de disciplina, requieren de estructura, porque si no, no hay sustento en lo ilusorio. Tenemos que traer al universo de la materia también nuestros sueños y hay acciones concretas que emprender. Entonces, este Mercurio retrógrado va a ser una invitación para observar sin culpa y sin autoflagelo, porque no va de eso, sino más bien va desde poder conectar con mi propósito, el paso de los últimos grados por los últimos grados de Sagitario de Mercurio, volver a conectar con ese propósito que tal vez
definí a principios de año, volver a conectar con el propósito que tal vez definí ya hace muchos años y que estoy dedicándome y me estoy conectando con ese objetivo, con ese plan, con ese proyecto, con algo que verdaderamente quiero materializar, pero que tengo que tener los pies sobre la tierra y tengo que entender de que voy a tener el control sobre algunas cosas y sobre otras cosas no voy a tener el control. Y esa es la enseñanza de esta retrogradación de nuevo a Urano, porque cuando Urano pase a Géminis, las ideas de cómo materializar estos sueños van a ir muchísimo más rápido que lo que nuestra cabeza va a poder procesar. Y ahí vamos a necesitar esta estructura que estamos revisando con el paso de Saturno por Piscis por última vez. Porque después Saturno va a pasar a Aries y vamos a estar llenos de energía para poder emprender, para poder iniciar. Pero si no revisamos cuáles son nuestras narrativas de carencia y cuál es el mindset realista que tenemos y cuáles son nuestras capacidades y desde qué lugar me muevo de forma racional y estructurada, muy probablemente me termine perdiendo en una cantidad de energía y en una cantidad de ideas que no sea capaz de materializar y traer a la Tierra. Las 3 claves que te quiero dejar para navegar este corto pero súper transformador e intenso Mercurio retrógrado son las siguientes. En primer lugar, ¿desde qué lugar seteaste tu propósito? ¿Cómo te propusiste lo que estás queriendo alcanzar? ¿Cuánto de tuyo y cuánto de ajeno? ¿Cuánto de heredado? ¿Cuánto de prestado? ¿Ese horizonte es realmente tuyo? Y si es realmente tuyo, ¿cuál es el mindset que necesitas y cuáles son las ideas que necesitas revisar que no te están acompañando hacia ese horizonte? En segundo lugar, ¿cuáles son aquellas emociones a las que le tenés miedo y estás intentando rechazar y no estás pudiendo conectar del todo porque tus inseguridades, tus vulnerabilidades o aquello que en realidad crees que te hace encajar verdaderamente te está tirando para atrás? Muchas veces creemos que nuestra diferencia y en donde radica nuestra diferencia es un punto flaco o es un punto de debilidad, cuando en realidad se trata de lo que te hace diferente y lo que verdaderamente te va a conectar no solamente con el propósito que hayas definido, sino más bien con las personas que son necesarias para que ese propósito se lleve adelante. Y en tercer lugar, ¿en qué áreas necesitas soltar el control y conectar un poco con el punto anterior, que es la vulnerabilidad? Hay que asumir de que no tenemos el control sobre todo, porque cuando asumimos de que no tenemos el control sobre todo, somos conscientes de qué cosas sí podemos controlar. Y por lo general tendemos a querer controlar aquellas que son imposibles de controlar y dejamos de prestarle atención a aquellas acciones o a nuestro mindset o a lo que verdaderamente sí podemos ya no controlar, sino más bien guiar y poner la energía de forma consciente. Porque allí en donde pongo mi atención estoy poniendo mi energía. Y en donde pongo mi energía, eso crece. Y si estoy poniendo mi energía en el control, y si estoy poniendo mi energía en controlar cosas que están por fuera de mis capacidades, como otras personas, o como devenites históricos, o como un montón de cosas que están por fuera de nuestra capacidad de control, en realidad no estoy conectando con el poder de mi energía y con el poder que tiene de co-creador mi energía para hacer que aquello que verdaderamente quiero que pase, pase. Y esto no presupone empezar a exigirse desde un lugar de mandato, sino conectar con el punto número 1 y evaluar si el propósito definido es verdaderamente tuyo o si simplemente es algo heredado que estás haciendo porque se supone que tenés que hacer, pero en realidad no te resuena tanto. Me encantaría leerte en comentarios cómo te vinculas con el control, cómo te llevas con el control, qué es lo que querés dejar para cerrar este año atrás de la mano de Mercurio retrógrado. Mi nombre es Aileen Rodríguez Siqueira, soy terapeuta holística. Me encontrás en redes sociales como @ailusvibes. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.